Lo que dice el alcalde de Bogotá es que la medida o esta decisión se justifica, uno, en la reducción en el consumo habitual en esa época por la salida de los bogotanos hacia otras ciudades, también por las lluvias que han favorecido el sistema de embalses en el último mes, y es importante destacar que dice que este año, frente al comparativo del 2023, está cerrando el año el sistema Chingaza con cerca de 21 millones de metros cúbicos de agua más, por lo que hay como un respiro y se baja un poco este nivel de crisis hídrica que ha tenido todo este sistema de embalses durante este 2024, Néstor. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Caído el ministro de Hacienda, amanecemos con nuevo ministro, se llama Diego Guevara, un economista, 39 años, que se define como heterodoxo, que es la cabeza de un grupo de académicos desde la Universidad Nacional que está en desacuerdo con el manejo económico tradicional en Colombia, con eso que la izquierda llama el neoliberalismo. Un hombre muy a la izquierda en materia económica, el presidente Petro, en un larguísimo trino, más de 2.700 palabras, 6 o 7 hojas, en Word, habla de la posibilidad de un default colombiano que se le ha convertido en el tema de la deuda externa en una verdadera obsesión. Tal vez la amenaza de que Colombia caiga en un default que sería gravísimo. Un default sería el incumplimiento de obligaciones financieras con la banca internacional. Nos llevaría, por supuesto, no solo a un dólar de 6.000 o 7.000 pesos, sino a una crisis económica como no hemos visto antes. En este tiempo de Navidad es necesario que tú prepares tu corazón para las mejores emociones, que tú prepares el corazón para mejor encuentro con los hermanos, que tú prepares el corazón para estar bien. ¿Cómo preparas el corazón? Te propongo 3 cosas. 1, que te arrepientas de lo que no has hecho bien. Pide perdón, pídete perdón. 2, que muestres lo que está bien en tu vida, lo señales, lo agradezcas. Y 3, hagas compromisos de mejorar, compromisos de seguir adelante. Tú sabes. Caída del ministro Bonilla, que se cayó tal vez por diferentes razones, o porque se atrevió a denunciar al presidente de Ecopetrol y al hijo del presidente Gustavo Petro, a quienes pidió investigar en la Fiscalía, porque hay una sospecha de que ambos, Nicolás Alcocer y Ricardo Roa, estaban favoreciendo intereses privados. Eso dice la denuncia que acogió el saliente ministro Bonilla, o se cayó por el escándalo de corrupción. El presidente Petro le pidió públicamente la renuncia en un apoyo, la verdad, ambiguo, este trino larguísimo, el mismo día en que habíamos revelado aquí en Blue Radio la denuncia sobre presuntas irregularidades en la central hidroeléctrica de Urra. El presidente Petro dice que la salida de su ministro de Hacienda fue analizada y pensada conjuntamente, que desde antier, cuando estuvieron en San Andrés, la venían hablando, y que lo mejor para las garantías de las finanzas públicas, para la seriedad de la economía, es que se defienda desde afuera, y seguramente tiene razón. Caído el ministro de Hacienda, amanecemos con nuevo ministro, se llama Diego Guevara, un economista, 39 años, que se define como heterodoxo, que es la cabeza de un grupo de académicos desde la Universidad Nacional que está en desacuerdo con el manejo económico tradicional en Colombia, con eso que la izquierda llama el neoliberalismo. Un hombre muy a la izquierda en materia económica, el presidente Petro, en un larguísimo trino, más de 2.700 palabras, 6 o 7 hojas, en Word, habla de la posibilidad de un default colombiano que se le ha convertido en el tema de la deuda externa en una verdadera obsesión. Tal vez la amenaza de que Colombia caiga en un default que sería gravísimo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
7 de la mañana, 5 minutos. Creo en la decisión libre y consciente de ayudar a otro, simplemente por saberlo humano como yo. Ese es el espacio de la realización humana. Esa acción que concreta la decisión de mostrar el amor, sirviendo al otro sin esperar ningún pago a cambio. Así entiendo el voluntariado. No es una acción comercial, sino existencial. De niño, recuerdo a mi madre siendo voluntaria en apostolados que buscaban hacer que la vida de los ancianos del asilo fuera más digna. Seguro, mi propia decisión de servir en el presbiterado tuvo sus raíces en ese ejemplo de ella, de ayudar al otro. Por eso hoy, en el Día Internacional de los Voluntarios, quisiera recordarles a todos los que nos escuchan y nos ven los beneficios que el voluntariado trae para esa persona. Primero, el que hace voluntariado desarrolla sus habilidades, porque le permite generar, crecer en habilidades como la comunicación, el liderazgo y la resolución de problemas. Segundo, mejora la autoestima, porque ayudar a otros contribuye a que se sienta mejor, a que sienta que es capaz. Tercero, se genera una buena red de contactos. El voluntariado te brinda la oportunidad de conocer nuevas personas y de generar relaciones sinérgicas con ellos. Y cuarto, la experiencia laboral. El voluntariado puede dar una excelente forma de ganar experiencia en eso que tú sabes hacer y en esas habilidades que puedes transferir. No sé en qué podrías tú ser voluntario, pero al evidenciar estos beneficios, quisiera invitarte a que tomes hoy la decisión de ayudar a otros, de salir de ti para que otros tengan una vida más digna. Trabajar en favor de otros siempre va a ser fuente de bienestar. Estás escuchando Blue Radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en nombre de todo el equipo quiero desearles unas fiestas felices, prósperas en unión familiar. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 8 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la definición de los cuadrangulares semifinales en el fútbol profesional. El B está realmente para alquilar balcón. Junior estaba quedando eliminado y en el último suspiro del partido en el Metropolitano, ante muy poco público, logró ganar 3-2. Didier Moreno, Carlos Vaca, con ese 2-0 parecía que el Yuyu encaminaba una victoria que lo dejaba posicionado para pelear el paso a la final. Pero en la segunda parte, Tolima, con Jorman Hurtado y Gustavo Ramírez, a 4 minutos del final, el gol del paraguayo Ramírez, ponía 2-2 las cuentas. Y con ese marcador, caras tristes, caras largas en el Metro, porque Junior salía de la pelea, se quedaba junto al América de Cali como los dos eliminados, dándole vida a Once Caldas y a Deportes Tolima. Pero no, al minuto 90+5, en una acción donde incluso tuvo protagonismo el arquero Santiago Mele, que fue a buscar un cabezazo, que encontró el cabezazo y que participó de la jugada de gol, terminó con Emanuel Olivera como el gran protagonista y héroe de la noche en Barranquilla. 3-2 triunfo del Junior, que ahora es segundo de este cuadrangular B con 7 puntos y 0 en la diferencia de gol. Es decir, está vivo el conjunto tiburón para soñar con la posibilidad de llegar a la final. Algo que también
se ratificó en Manizales, con un Once Caldas determinante, efectivo y con un Dairo Moreno absolutamente encendido con el gol. Fue triunfo del Blanco 3-0 frente a un pálido América de Cali, que si bien no juega mal, no encuentra la ruta de gol. América salió de la pelea, quedó eliminado. La última fecha del cuadrangular no contará, pero sí podrá ser juez indudablemente en esa jornada. Dairo marcó al minuto 18, locura en Palo Grande. Dairo marcó al 47. El aficionado del Blanco en las tribunas también entró en absoluta emoción porque llegó a 347 goles y es verdad, está a 2 de Falcao, que con su última anotación con Millonarios ha ampliado su historial en 349. Pudo ser triplete de Dairo. Al minuto 66 el VAR analizó una jugada de gol que al final fue anulada, pero sí llegó el tercero del equipo de Manizales con el venezolano Jesús Hernández de pena máxima al minuto 86. Fue fiesta en Palo Grande. Hoy el diario La Patria revela videos en la tribuna popular donde se ve celebrando en medio de los bombos y los cánticos a Dairo Moreno, a Hernán Darío Herrera el técnico, a Mateo García con la banda del Eje en la tribuna. Este cuadrangular tiene al Once Caldas líder con 9 puntos, más 4 en la diferencia de gol. Segundo Junior con 7, 0 en esa diferencia. Tolima tercero con 7 y menos 1 en la diferencia. Estos 3 equipos están en la pelea por el paso a la final. Y cuarto América eliminado con 4 puntos. Hoy el grupo A va a entrar en acción. Nacional Pasto en Itagüí, Millonarios Santa Fe en el Campín de Bogotá. Todo pinta para que Millos utilice a Leo Castro y a Falcao como doble 9, lo veremos, con Daniel Cataño como jugador fundamental. Lo cierto es que Millos llega después de ganar clásico frente al Cardenal, lo jugó como visitante en esa ocasión y ahora le ha sacado 4 puntos al Atlético Nacional. Y Santa Fe irá por el honor y una cosita adicional, que no pinta cosita, sino a un gran detalle, el cupo a la Libertadores. En la reclasificación Santa Fe tiene 90 puntos y Tolima 89. Un triunfo cardenal lo dejaría prácticamente enrutado para soñar con la Libertadores en el 2025. Este grupo está liderado por Millos con 10 puntos, más 3 en la diferencia de gol, seguido por Nacional con 7 con más 5. Pasto también está en la pelea, que es tercero con 6, 0 en ese ítem en cuanto a diferencia de gol, y eliminado Santa Fe, que aún no suma. Es el panorama de nuestra liga, de nuestros cuadrangulares que estarán definiendo el camino ya en la recta decisiva a la gran final en Colombia. 7:12, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Caída del ministro Bonilla, que se cayó tal vez por diferentes razones, o porque se atrevió a denunciar al presidente de Ecopetrol y al hijo del presidente Gustavo Petro, a quienes pidió investigar en la Fiscalía, porque hay una sospecha de que ambos, Nicolás Alcocer y Ricardo Roa, estaban favoreciendo intereses privados. Eso dice la denuncia que acogió el saliente ministro Bonilla, o se cayó por el escándalo de corrupción. El presidente Petro le pidió públicamente la renuncia en un apoyo, la verdad, ambiguo, este trino larguísimo, el mismo día en que habíamos revelado aquí en Blue Radio la denuncia sobre presuntas irregularidades en la central hidroeléctrica de Urra. El presidente Petro dice que la salida de su ministro de Hacienda fue analizada y pensada conjuntamente, que desde antier, cuando estuvieron en San Andrés, la venían hablando, y que lo mejor para las garantías de las finanzas públicas, para la seriedad de la economía, es que se defienda desde afuera, y seguramente tiene razón. Ocho ministros de salud de los gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, entregaron un preocupante diagnóstico sobre la crisis del sector salud en Colombia. Advierten que la eventual aprobación de la reforma a la salud... Todas las felicitaciones esta mañana al nuevo ministro de Hacienda, se llama Diego Guevara, el reemplazo de Ricardo Bonilla. Vienen con una coletilla. Le toca manejar una situación muy compleja. Le deseamos suerte manejando la gestión al frente de una época de crisis y de vacas flacas para la economía colombiana. El doctor Diego Bonilla es el ministro nombrado por el presidente Petro, era viceministro de Hacienda, Diego Guevara.
era el viceministro de Hacienda desde cuando el gobierno Petro comenzó. Lo llevó al Ministerio de Hacienda José Antonio Ocampo, que fue el primer ministro de Hacienda del presidente Petro. Doctor Ocampo, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Doctor Ocampo, usted que está viendo los toros desde la barrera, ¿cómo ve la transición, el momento económico, el cambio del ministro de Hacienda? Bueno, yo debo decir que el nuevo ministro es un excelente economista, profesor de la Universidad Nacional, además excelente persona. Con él tuve la oportunidad de trabajar. Yo fui el que lo designé como viceministro general y con él trabajé pues muchos temas, incluyendo la reforma tributaria del 2022, el presupuesto nacional del 2023, en fin, es una excelente economista y le deseo la mejor suerte. Sí, Guevara fue llevado al viceministerio por idea del presidente Petro, ¿o es idea suya, doctor Ocampo? Fue idea mía. Yo lo conocí, obviamente, en la transición, yo no lo conocía de hecho personalmente, pero en la transición, en el empalme, digamos, lo conocí, me pareció excelente y por eso le dije al presidente Petro que lo iba a asignar como viceministro general. Sí, doctor Ocampo, ¿qué son esa figura de los economistas heterodoxos, que es ese grupo de economistas que lidera el nuevo ministro Guevara? Bueno, yo soy también un economista que me considera heterodoxo. O sea, eso no es una figura muy general que se refiere pues básicamente a escuelas de pensamiento económico, o sea, hay las escuelas más tradicionales, que es lo que se llama la escuela neoclásica. Es una escuela que muchos de ellos no estamos de acuerdo y creemos más bien en ideas que vienen de otras escuelas de pensamiento, del pensamiento keynesiano o del pensamiento estructuralista latinoamericano, por ejemplo. Sí, pero heterodoxo no es que va a incumplir la regla fiscal ni va a declarar el default en el pago de la deuda externa. Bueno, digamos, yo me considero un economista heterodoxo y no hice esas cosas. Y creo que el ministro Guevara tampoco las va a hacer. Sí. Ya de hecho, él ha señalado que va a cumplir la regla fiscal. Sí, entre otras cosas es que, como usted sabe, entre ustedes los economistas se tiran tan duro. Oigo comentarios de que usted no era tan heterodoxo, porque usted fue muy responsable con el tema fiscal. Es que uno puede ser heterodoxo y ser responsable o no. Claro. Yo creo lo mismo, pero se volvió heterodoxo, es como si fuera motivo para prender alarmas y fuera motivo para pensar que heterodoxo es ser irresponsable. Sí, no, eso sí es absurdo. El heterodoxo son escuelas de pensamiento, no irresponsable. Sí. Doctor Ocampo, ¿usted ve posibilidades que en estos momentos de transición, escucho mucho en Colombia, posibilidades de que el nuevo ministro, en esta situación de complejidad económica, se declare la emergencia económica? Yo no creo que haya además ningún fundamento. O sea, de pronto se decreta una emergencia económica y la Corte la considera inconveniente. De hecho, debo decir, yo lo hice cuando fui ministro de Hacienda en los años 90, en el año 97, creamos una emergencia económica y no la tumbaron. Entonces hubo que negociar los proyectos de ley con el Congreso directamente. Yo no creo que haya ningún fundamento para una emergencia económica. La emergencia económica tiene unas causales absolutamente claras en la Constitución y las Cortes han sido bastante enfáticas en hacerlas cumplir. Y que no haya presupuesto, que no le estén aprobando al presidente Petro la reforma tributaria, ¿no es motivo para una situación de emergencia? No es motivo a mi juicio y creo que si llegaran a decretarla, la tumbaría la Corte. Okay. Claro, doctor Ocampo, sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha venido insistiendo en que, y no es un secreto, las finanzas de la nación hoy están en una situación bastante difícil y que si no se aprueba la ley de financiamiento, que hoy, entre otras cosas, tiene una prueba de fuego en el Senado de la República, el Estado colombiano tendría que afrontar dificultades muy serias y no se ven caminos muy claros sobre qué podría hacer, porque ya ha recortado todo lo que puede en materia de inversión, en materia de funcionamiento, y el siguiente camino tendría dos opciones y yo quisiera preguntarle por ellas, porque se habla o del incumplimiento de los compromisos con los fondos multilaterales de los empréstitos internacionales, quiere decir default. El default, o no respetar la regla fiscal.
¿qué otro camino podría tener el gobierno en caso de que no se apruebe la ley de financiamiento? El gobierno ha pintado esto como un camino fatal. Si no se aprueba la ley de financiamiento, nos veríamos abocados a uno de esos dos caminos. ¿Qué otra opción podría tener? No, lo que hay que hacer es una racionalización del gasto. Yo, por ejemplo, creo que uno de los temas que hay que discutir a fondo es la racionalización del gasto de funcionamiento, porque en realidad casi todos los recortes que se han hecho en gastos de inversión, y la inversión sí no está en un nivel muy alto. Entonces yo creo que, habría que ver. Yo, por lo demás, yo soy un poco más optimista en materia de ingresos tributarios y creo que van a comenzar a recuperarse, además porque la economía se está recuperando. Sí. Doctor Ocampo, antes de llegar al Ministerio de Hacienda, el doctor Guevara pues tenía unas posiciones y hacía unas columnas en El Espectador sobre que muchos interpretan como a favor, por ejemplo, de la emisión monetaria, de la emisión de dinero sin preocuparle mucho la inflación. No sé si usted tuvo la oportunidad, ya trabajando con él, de hablar de esto, pues él va a tener un puesto en la Junta Directiva del Banco de la República y además seguramente va a tener que nombrar a 2 codirectores del banco en los próximos meses, sobre el papel que podría jugar ya como integrante de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Cuál debería ser la posición cuando él en el pasado se ha mostrado a favor de esas teorías que de pronto no han funcionado en otros países? Bueno, yo francamente no conozco esos trabajos, nunca jamás me lo planteó él cuando yo era ministro y el viceministro, y él como viceministro, y no creo que esas sean propuestas que él vaya a hacer en la Junta del Banco. Por lo demás, debo decir, él va a presidir la Junta del Banco, pero esas propuestas serían derrotadas. O sea, que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Propuestas como emitir dinero, por ejemplo? Sí. Claro, emitir dinero, la cantidad. Además, eso ya no es la forma como funciona la política monetaria. La política monetaria hoy en día funciona en Colombia fijando la tasa de interés de intervención del banco. Esa es la forma como se fija la política monetaria, no determinando la cantidad de dinero. Doctor Ocampo, pero dado que es un economista heterodoxo, de lo cual se siente muy orgulloso, según él mismo lo dice en todas partes, y ha sido galardonado con premios a la heterodoxia económica, quiero preguntarle si usted lo va haciendo un recorte de 12 billones de pesos en el presupuesto del año entrante, los 12 billones que están desfinanciados, que no van a pasar o aparentemente no pasarían en el Congreso con la ley de financiamiento. ¿Lo ve usted recortando el gasto dado su postura de heterodoxia? Reitero, eso, digamos, la heterodoxia no significa que uno no tiene que estar, no sea responsable fiscalmente. Y yo creo que él es heterodoxo y va a ser responsable fiscalmente. Como de hecho lo pueden decir de mí. Yo también soy un economista que es considerado heterodoxo y fui responsable fiscalmente. Sí, ese mensaje de su heterodoxia y de su responsabilidad me parece que no son conceptos antagónicos. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. Néstor, la última, María Camila. Sí, doctor Ocampo, quisiera preguntarle por el trino del presidente Petro, que trae una referencia. Usted ha sido ministro de Hacienda en 2 oportunidades. Quiero leérselo textualmente. Dice el presidente Petro: todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado desde el Congreso. ¿A usted le pasó eso siendo ministro, doctor Ocampo? No, es decir, uno tiene que negociar con el Congreso, como es obvio, pero no, eso no quiere que sea chantajeado. O sea, uno tiene que discutir el presupuesto y no solamente el monto total, sino la asignación de recursos. Esa es la función. El Congreso de la República es el que aprueba el presupuesto. La excepción del año entrante es una gran excepción, pero digamos, internacionalmente, el poder de decretar gasto público es del Parlamento, de los Congresos de la República. Para la reforma tributaria, la que usted logró aprobar hace 2 años, ¿a usted alguna persona en el Congreso, algún parlamentario, le pidió contratos, le sugirió corrupción? Jamás me pidieron un contrato durante el periodo que fui ministro durante el gobierno actual. Vale. José Antonio Ocampo es el ministro de Hacienda. Muy amable, doctor Ocampo. Lo dejo que siga sus actividades. Está en Nueva York, creo. Sí, aquí en Nueva York, aguantando frío. Volvió a vivir a Nueva York. Volvió a vivir a Nueva York, sí, y ahora estamos ya casi que el comienzo del invierno. Bueno.
Muchas gracias. Gracias y mucha suerte en el invierno. Muy bien. Hasta luego, gracias. José Antonio Campo, Ricardo, esta es la tesis del presidente Petro de que todos los ministros de Hacienda han hecho lo mismo que hizo Bonilla, ¿no? Lo cual pone a Bonilla en el mismo lugar que todos los ministros de Hacienda. Y esa es la defensa del presidente Gustavo Petro, como si todos los ministros de Hacienda, Bonilla, Ocampo, todos los anteriores hubiesen sido una parranda de corruptos. Mejor que no lo defienda, dirá el ministro Ricardo Bonilla, con esos argumentos, porque al final el presidente termina reconociendo y termina cargándole al ministro Bonilla el San Benito de que efectivamente se hizo entrega de esos contratos, de esos cupos indicativos a cambio de los votos, a cambio de cambiar incluso la voluntad de algunos congresistas. Yo creo que el mensaje de anoche, Andrés, del ministro de Hacienda, del ministro Bonilla, al presidente Petro, hay un mensajito cifrado allí de que todo lo que yo hice, todo lo sabía el señor presidente. Claro. Así que hay que leer también lo que está pasando un poquito entre líneas. Néstor. El presidente estaba al tanto de todo, quiere decir, si yo pagué extorsión, si yo compré congresistas, lo supo el señor presidente. Porque además, pues el propósito... Claro, el propósito, si eso se hizo, como están acusando algunos de haber hecho al ministro de Hacienda y a otros esas jugadas, no era para beneficio personal, ni por un propósito personal, sino para los proyectos del gobierno, Néstor. Y mire, hecha la salvedad de lo que lo que acaba de decirnos el exministro Campo es cierto, es decir, la responsabilidad del ministro es negociar limpiamente con el Congreso. Sí, he recibido yo numerosos testimonios, Néstor, en los últimos días, de que las famosas comisiones interparlamentarias de crédito público, desde hace mucho tiempo, o sea, testimonios que datan de 20 años atrás, se volvieron una instancia de casi que de extorsión y chantaje a los gobiernos. Con esto no quiero justificar nada, Néstor, de ninguna manera, pero sí deberíamos repensar si las finanzas públicas del país, la capacidad de endeudamiento del país... No, de acuerdo. Deben estar en manos de una instancia arbitraria y que se presta para esos chantajes. Yo estoy de acuerdo, esa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público es una sinvergüencería. Pero recuerden una cosa. Pero mientras se acaba la comisión, Ricardo... Antes de irse de su cargo, el ministro Ricardo Bonilla proyectó un decreto que debe estar a punto de ser firmado, que modifica los requisitos necesarios para acceder a créditos internacionales. Y en ese borrador de decreto saca la necesidad del concepto de los congresistas. Ahora, fue lo mismo que hizo el gobierno Duque, también, que se sintió extorsionado en su momento. Es que mire, Néstor, sí, esa comisión realmente debería ser suprimida, pero mientras se suprime, lo que sí debería hacerse es que haya una transmisión en vivo, si quieren un Facebook Live, pero que todos los ciudadanos vean quién llega, quién no llega, qué pide, qué discuten, porque es que de lo contrario es muy peligroso. Así es, son las 7 de la mañana, 27 minutos. En segundos, saludos sobre esta transición económica al nuevo presidente, al presidente del ANDI, hablando del nuevo ministro de Hacienda. Pero más allá de todo esto, económicas. Señor Héctor. Y como dicen, mientras cambiamos la comisión, estamos en un problema grave, Néstor. El gobierno necesita la autorización de esa comisión para créditos por 5.000 millones de pesos y los necesita antes de dólares, perdón, y los necesita antes de que se acabe este año. Si no, vamos a tener problemas para el repago, digamos, de la deuda pública, porque lo que hacen es coger más nueva plata prestada y pagar créditos viejos. Entonces, ahí vamos a tener un problema realmente grave que yo creo que el ministro Bonilla pues estuvo llamando la atención últimamente, pero en medio pues del huracán en el que estaba, nadie realmente le atendió. Héctor, para su tranquilidad, acaba de decir José Antonio Campo, ministro de Hacienda, muy serio, no hay posibilidades de que se declare la emergencia económica, que era su temor por la como él no es el presidente, digamos, ya quisiéramos que él fuera o el presidente o el ministro de Hacienda, pero y no es ni lo uno ni lo otro, pero porque a mí me parece que justamente el problema con el presidente Petro es que piensa pues distinto al doctor Ocampo, y a mí sí me parece que en el penúltimo párrafo de ese trino anuncia algo parecido, y es que no veo qué más. Yo tengo un temor, porque dice uso la Constitución. Yo tengo un temor diferente. ¿Qué es lo que hace? Héctor, yo tengo un temor diferente porque en ese párrafo el presidente está hablando de Grecia,
¿cierto? Sí. Y está hablando del default griego. Habla permanentemente en el trino de Tsipras y Varoufakis, claro. de la crisis económica de Grecia. El temor es que el presidente va a utilizar la Constitución, él lo dice de esa manera, usaré pues la va a Constitución. utilizar mal, digo, por eso es mi temor. Yo creo que no hay... Su temor porque uno no puede justificar la declaratoria de emergencia económica simplemente porque no logra unas aprobaciones en el Congreso, porque ahí lo que está es funcionando el Congreso. Entonces a mí me da temores porque no creo que haya justificaciones para la declaratoria y el presidente puede llegar a atreverse y después viene la confrontación con la Corte Constitucional. Y eso se lo va a tumbar la Corte, Héctor. Claro. Le iba a decir, no Héctor, hay elementos objetivos para que eso salga adelante. El suyo es grave, el mío es aún más grave. Claro, Néstor, pero lo que pasa es que... ¿Sabe cuál es el mío? Que estamos andando, y las alusiones del presidente Petro obsesivamente hablando de la deuda externa ¿Del default? Y de la carga, y estamos andando el camino hacia de las cosas interesantes que nos acaba de decir el exministro José Antonio Campo es que la disyuntiva no es solamente o dejarse chantajear, que es lo que dice el presidente, o uno se deja chantajear como ministro y negocia, o vamos al default. Lo que nos plantea el exministro es, hay una alternativa que es más lógica, que es recortar el gasto recurrente, que es hacer un tijeretazo en el presupuesto de funcionamiento. Hay que revisar el presupuesto de funcionamiento, esas OPS, la cantidad de contratistas que tienen no haciendo nada. Eso es lo que hay que revisar, no solamente en funcionamiento, sino en inversión. Entonces, la alternativa no es simplemente o el abismo del default o dejarse chantajear, que es lo que plantea el presidente. El funcionamiento quiere decir tamaño del Estado. El tamaño del Estado, que lo hemos hablado toda la semana. Lo que dijo Campo aquí contradice la ley de financiamiento. Ojo, estamos haciendo unas preguntas que ya tienen respuesta. La ley de financiamiento, ¿qué dice? Los 12 billones, de los 12 billones, 6 son de flexibilización de la regla fiscal. Es que no nos olvidemos de eso. ¿Será que el doctor Ocampo no ha leído la ley de financiamiento? Porque es que lo que dice la ley de financiamiento son 6 billones vía, ¿te acuerdas? Los híbridos, etcétera, el IVA. Flexibilización de la regla fiscal quiere decir anticipar la capacidad de endeudamiento del Estado colombiano. Claro, los otros 6 billones quieren decir endeudémonos 6 billones más por lo menos con razones de tipo verde, porque entonces descontémosle al gobierno el gasto que tiene en temas ambientales. No, es decir, eso ya están dando. Es que yo creo que aquí preguntamos, oiga, ¿y verdad que van a flexibilizar la regla fiscal? No, ya están dando, o sea, noticia, están dando la flexibilización de la regla fiscal. ¿Cómo están dando? Con los 6 billones, la mitad de la ley de financiamiento. Ahora, y ojo, ley de financiamiento, el doctor Guevara, que no ha sido aprobada y que hay pocas por eso, posibilidades de que sea aprobada. Para allá voy, Néstor, para allá voy. Y si no es aprobada, ¿qué va a hacer el gobierno? Es que la gran pregunta es esta. Estamos frente a una complejísima situación fiscal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Reducir el gasto, dice Ocampo, pero en la ley de financiamiento no dice eso. Me da mucha pena con el doctor Ocampo, pero el proyecto que el gobierno tiene hoy, puesto en las curules de las comisiones económicas del Congreso de la República, no dice que va a recortar el gasto, dice que va a crear nuevos impuestos y la otra mitad es aumentando su gasto. Ahora, también prescribe el doctor Ocampo, que la teoría heterodoxa económica dice el gasto público se vuelve prioritario ante cualquier política monetaria. Esa es la esencia de la economía heterodoxa. Entonces, la verdad, Néstor, es que sí hay razones para tener muchos interrogantes frente, no al desenlace de los casos en la Fiscalía, ya la Fiscalía a esos casos le dará su trámite. Aquí la gran pregunta hoy es, ¿cuál va a ser el desenlace de la crisis fiscal? Eso tiene la palabra Aurelio. El doctor Guevara. ¿Cuál es el desenlace de la crisis fiscal? Le he pedido a propósito al doctor Guevara, por supuesto, como se imaginarán ustedes, si quiere dar una entrevista, si quiere dar su primera entrevista aquí en Blue Radio. Respuesta que acaba de llegar del doctor Guevara. Sergio, ¿qué dice el nuevo ministro de Hacienda? Sí, Néstor nos contesta y nos dice que pues le manda un saludo a la mesa y le manda un saludo especial a usted. Dice que está atento a las instrucciones que lee el presidente una vez retorne de su viaje de Uruguay. El presidente regresa, Ricardo, hoy de Uruguay. Hoy en la noche, sí, hoy en la noche debe estar aterrizando en Bogotá. Se gastó 3 días el señor presidente para ir a condecorar en Montevideo al expresidente Néstor, Pepe muy Mujica. Muy importante.
la condecoración. Pero sí es muy importante una declaración ya como ministro de Hacienda del doctor Guevara, rápida, ojalá antes de que abran los mercados, porque sí, él ha tenido unas posiciones, pero antes como analista, otras como viceministro, pero ya capoteando la economía. Recuerde usted cuando llegó Campo, inclusive desde cuando fue nominado, empezó a dar declaraciones de responsabilidad fiscal y demás, cuando llega el primer gobierno de izquierda, y eso generó cierta tranquilidad en los mercados. Cuando sale Ocampo, inmediatamente relevado por Bonilla y sale horas después a dar sus primeras declaraciones, inclusive aquí en Blue Radio, recuerda usted, Néstor, diciendo vamos a respetar al Banco de la República, vamos a seguirle subiendo el precio a la gasolina, vamos a cumplir la regla fiscal. En este momento de tanta incertidumbre fiscal, sí es muy importante conocer la visión, que es para dónde nos lleva el nuevo ministro de Hacienda. Le voy a dar mi opinión a usted y a los mercados. El ministro de Hacienda se llama Gustavo Petro, que el presidente Petro además es economista. El nuevo ministro de Hacienda va a hacer lo que le diga el presidente Gustavo Petro, tal y como pero en muchas cosas Ocampo se le paraba y Bonilla también, y pese a lo que decía Petro. Y por eso se fue también, exacto. Sí, pero muchas cosas de las que inicialmente quería el presidente Petro fueron contenidas. El muro de contención al final fueron estos un hombre muy respetado, Víctor, muy importante en el mundo de los economistas. Es un hombre muy joven, tiene 39 años. No sé si tenga hoy, y eso está bien, pero no sé si tenga hoy las charreteras para parársele al presidente Petro como lo hacían Ocampo y Bonilla y decirle Ricardo, no. El hecho de que Ocampo, Paola, perdón, Víctor, el hecho de que Ocampo es el ministro que llevó a Guevara al ministerio, lo puso como viceministro, de que Ocampo esté diciendo esta mañana que Guevara es un tipo serio, que no va a jugar a la emisión, que no podrá emitir en el Banco de la República. Que va a cumplir la regla fiscal. Que va a cumplir la regla fiscal, que no lo ve en el tema de la emergencia económica. También me parece que debe ser un poquito de tranquilidad para los mercados. No hay razones para asustar más de la cuenta. Hay que tener hoy un poquito de mesura y confiar en que aquí hay gente seria al frente del Ministerio de Hacienda. Pero esperemos de todas maneras saber al final del día qué pasa, por ejemplo, con el precio del dólar, que siempre es el gran recibimiento que hacen los mercados cuando hay cambios en el Ministerio de Hacienda. Eso, digamos, esperemos que la plata hable y nos diga cómo ven la llegada de Diego Guevara a ese viceministerio, que nos decía Ocampo, lo conoció en el empalme. O sea, digo, no es que hubieran venido tiempo atrás trabajando o en la CEPAL, pero trabajaron la campaña, lo conoce en el empalme y lo deja efectivamente, pues porque le parece un tipo bueno, serio, pillo. 7 meses en realidad, Víctor, 7 meses con él. Fue el tiempo en el que compartieron Ocampo, ministro de Hacienda, Guevara, viceministro de Hacienda. 7:37, en segundos, los empresarios hablando de esa situación. Si usted quiere opinar sobre la salida del ministro Bonilla, mi cuenta Néstor Morales, la cuenta blurradio.com. Estamos esta mañana en plataformas de streaming, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Los acompañamos en este día jueves, hoy es 5 de diciembre, cambio de capitán del barco de la economía. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue. Más que radio. Caído el ministro de Hacienda, amanecemos con nuevo ministro, se llama Diego Guevara, un economista, 39 años, que se define como heterodoxo, que es la cabeza de un grupo de académicos desde la Universidad Nacional que está en desacuerdo con el manejo económico tradicional en Colombia, con eso que la izquierda llama el neoliberalismo. Un hombre muy a la izquierda en materia económica, el presidente Petro, en un larguísimo trino, más de 2.700 palabras, 6 o 7 hojas, en Word, habla de la posibilidad de un default colombiano que se le ha convertido en el tema de la deuda externa
en una verdadera obsesión. Tal vez la amenaza de que Colombia caiga en un default que sería gravísimo. Un default sería el incumplimiento de obligaciones financieras con la banca internacional. Nos llevaría, por supuesto, no solo a un dólar de 6.000 o 7.000 pesos, sino a una crisis económica como no hemos visto antes. Presidente no solo de la ANDI, del Consejo Gremial, que es la federación de todos los gremios, más de 20 del sector productivo, de los empresarios en Colombia, de diferentes sectores. Doctor McMaster, buenos días. Buenos días, Néstor, muchísimas gracias por la invitación. Doctor McMaster, ustedes, los empresarios, ¿qué tan complicada están viendo la situación? ¿En qué momento se produce el cambio del ministro de Hacienda? Néstor, yo creo que ya, digamos, con la evaluación del día siguiente, era necesario, digamos, que se diera el cambio del ministro de Hacienda por toda la incertidumbre que se estaba generando y toda la especulación que se estaba generando alrededor de su situación personal y de su situación jurídica, que pues en realidad la tiene que resolver él, pero sí había esa duda y había la duda también sobre la gobernabilidad y la capacidad de conversación con el Congreso, de manera que yo diría que frente a esa situación ya es bueno que se haya presentado ese cambio. Perdimos, digamos, en todo caso, a un economista que era juicioso en el tema fiscal, porque de alguna forma él tenía pues muy asumida, digamos, el tema de que había que cumplir con las reglas fiscales y de que había que cumplir con el pago de la deuda. No puedo estar más de acuerdo con Aurelio en lo que dijo hace un rato alrededor de que ya esa intención, digamos, de romper la regla fiscal o de flexibilizarla, digamos, se había visto, digamos, en la ley de financiamiento. En eso estoy totalmente de acuerdo. De manera que lo que yo le diría es que, bueno, dicho eso, llega el doctor Guevara. El doctor Guevara pues tiene la inmensa ventaja de no ser, digamos, un neófito, dado que conoce perfectamente la situación, que seguramente fue parte también de la preparación de esa ley de financiamiento y de ese presupuesto con los cuales hemos estado en desacuerdo, pero con el cual esperamos tener un diálogo que sea lo más fluido posible, porque en realidad lo que nosotros necesitamos en este momento es estabilidad económica, estabilidad institucional, estabilidad que le permita al país acometer todos los proyectos sociales, todos los proyectos de superación de pobreza, los proyectos de vías, los proyectos de energía. Es decir, son muchas las cosas que dependen realmente de la estabilidad económica. De manera que yo le diría que ese tiene que ser nuestro gran objetivo hoy día. Doctor McMaster, usted hace un listado de las prioridades. El hecho de que el nuevo ministro Guevara, a quien estamos viendo, sea un economista de estos que se definen heterodoxos, ¿a usted le genera miedo, le da alguna tranquilidad? Bueno, por otro lado, teniendo en cuenta que ya está en el gobierno, que es el actual viceministro general de Hacienda. Sí, miedo no nos genera, porque él está a varios y de alguna forma pues sabemos cómo piensa y demás, pero sí hay que hacerle un llamado a él para que sea muy consciente y ponga muy arriba, digamos, en sus prioridades la estabilidad económica. Y como decía Aurelio, que también, yo creo que lo que dijo Aurelio ahorita, yo le diría vale la pena que lo volvamos a oír, porque creo que hizo un buen diagnóstico, y que seamos conscientes de que la prioridad no puede ser solamente el gasto, la prioridad no puede ser solamente, digamos, la versión heterodoxa de esos economistas, sino tiene que ser en este momento también, y tenemos que ser muy conscientes de la disciplina, de la austeridad fiscal, de la capacidad que tenga el gobierno de ser confiable para los mercados, de la capacidad que tengamos nosotros, y por cierto ahora voy a hacer un comentario sobre lo que dijo el presidente, pero de lo que la capacidad que tengamos de que efectivamente le presten dinero al país y demás. Yo también creo que hay que hacerle un llamado al presidente Néstor para que no se encargue de traer cada vez más incertidumbres a la economía. Esa conversación alrededor, por ejemplo, de Grecia, o esa conversación alrededor del posible default y demás, no es razonable que el presidente sea el que la traiga a la mesa, y no es razonable que él sea el que asuste a los mercados con esos fantasmas, y que traiga los fantasmas, y que los fantasmas estén presentes en la evaluación y en la aproximación que hacen sobre Colombia. Eso no debe ser así. La tarea de él es una tarea completamente distinta. La tarea de él es generar tranquilidad y decirle al mundo: aquí hay un Estado del cual yo soy el líder, y este Estado va a estar en capacidad de cumplir con todos los compromisos que ha hecho. El presidente Petro obviamente
sabe que estamos en una tormenta. La tormenta lo lleva a cambiar al ministro de Hacienda, pero fuera de eso hay una situación, no tenemos presupuesto, no le van a aprobar la reforma tributaria al gobierno. ¿Esa tormenta nos puede conducir a una emergencia económica? Lo que yo le diría es que lo primero, y perdón que no lo voy a contestar directamente, ahora le digo lo siguiente, pero lo primero es que él no puede alimentar la tormenta. Si la tormenta tiene un tamaño, el que sea, él no puede volverla huracán, Néstor. Yo le diría que cuando él hace esas referencias que hace, inclusive de que eventualmente medio sugiera que eventualmente puede utilizar, como decía Héctor ahorita, que puede utilizar la Constitución, digamos, en toda su amplitud y demás, ese comentario resulta verdaderamente creciendo la tormenta. Él tiene, en mi opinión, tiene que concentrarse en lo contrario. Él tiene que concentrarse en decir, ve, aquí estamos, somos serios, vamos a ser consistentes y nosotros, por lo tanto, merecemos, digamos, su confianza para que nos presten el dinero y para que nos financien. De manera que yo le diría eso. Yo no creo que las razones para que se declare que no hay razones para que se declare una emergencia económica en este momento. El gobierno tiene que trabajar. Y yo creo que la otra cosa que hay que hacer, y también lo dijo Héctor ahorita, es que hay que hacer un llamado, digamos, al Congreso en términos de la Comisión de Crédito Público. La Comisión de Crédito Público no puede ser otro problema adicional a los que ya tenemos. Son muchos que tenemos que además lidiar con muchas incertidumbres que tenemos que solucionar. No podemos estar pendientes de si solamente, de si estamos convencidos o no estamos convencidos de pagar la deuda o de financiar al Estado. Lo que hay que hacer es analizar cada crédito, ver si el crédito tiene mérito, ver si está en buenas condiciones, y ir aprobándolo o improbándolo. Y esa es la responsabilidad en realidad de la Comisión Parlamentaria. Sí, Paula, perdón. Dinero que en cualquier caso ya nos están prestando muy caro. La prima de riesgo del país está en 843 puntos, ha subido 120 puntos en lo corrido de este año. Es decir, que afuera sí ven un temor, o por lo menos contemplan en el escenario de un posible default o cesación de pagos. Dice usted una y otra vez que el presidente no tiene que estar asustando con esa palabra, pero ¿por qué cree usted entonces que lo hace? Y no solamente lo hace casi a diario, sino que además le echa la culpa anticipadamente al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, cuando le dice que si entramos en default es culpa de él directamente. ¿Por qué lo hace el presidente? ¿Y para qué? Paola, yo asumo que él lo hace para tratar de negociar y para tratar de que algunos estamentos cambien de comportamiento y quizá le aprueben sus cosas y quizá, digamos, lo acompañen en algunas de sus decisiones, pero esa es la forma equivocada de hacerlo, porque lo que hace realmente es generar una gran incertidumbre y una gran inquietud. Yo creo que él se equivoca en eso. Él quizá no ha tenido la experiencia realmente de lidiar con los mercados internacionales y con los organismos internacionales. Él cree probablemente que está haciendo otro tipo de negociaciones. Él ha sido un hábil negociador en otros escenarios. El escenario de los mercados financieros no es un escenario en el cual uno arranca asustando a la gente para que la gente cambie su comportamiento y eventualmente, digamos, termine cediendo, digamos, a las aspiraciones que uno tiene. Yo creo que ahí se equivoca fundamentalmente, porque él en realidad debería estar buscando generar mucha más tranquilidad y demostrándole al mundo de que él está al frente, digamos, de un deudor confiable y de una economía sostenible y de una economía que busca y quiere además también ser responsable con sus obligaciones. Y yo creo que ahí se está equivocando severamente, pero pues ha sido como la práctica de negociación de él y yo creo que ahí se está equivocando. Bueno, y vienen negociaciones porque estamos en medio de la del salario mínimo, en medio de las discusiones de la agenda legislativa, a punto de cerrarse esta legislatura en el Congreso de Colombia. Doctor McMaster, feliz día, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación a usted, Néstor, gracias. Del Consejo Gremial de la ANDI, Bruce McMaster, 748. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
caída del ministro Bonilla, que se cayó tal vez por diferentes razones, o porque se atrevió a denunciar al presidente de Ecopetrol y al hijo del presidente Gustavo Petro, a quienes pidió investigar en la Fiscalía, porque hay una sospecha de que ambos, Nicolás Alcocer y Ricardo Roa, estaban favoreciendo intereses privados. Eso dice la denuncia que acogió el saliente ministro Bonilla, o se cayó por el escándalo de corrupción. El presidente Petro le pidió públicamente la renuncia en un apoyo, la verdad, ambiguo, este trino larguísimo, el mismo día en que habíamos revelado aquí en Blue Radio la denuncia sobre presuntas irregularidades en la central hidroeléctrica de Urra. El presidente Petro dice que la salida de su ministro de Hacienda fue analizada y pensada conjuntamente, que desde antier, cuando estuvieron en San Andrés, la venían hablando y que lo mejor es para la... Más que radio. Si el presidente llega hoy, seguramente la posesión, Ricardo, del nuevo ministro de Hacienda va a ser hoy mismo. Llega en la noche, Néstor, porque acaban de compartir la agenda del presidente Petro en Montevideo, sigue en Uruguay, y hoy será la ceremonia de la entrega de la Cruz de Boyacá al expresidente José Pepe Mujica. Que fue el motivo por el que el presidente en teoría viajó, pero se reunió ayer con el presidente Lacalle, con el presidente saliente. Y también con el presidente entrante, con Yarmandú Orsi. Que le dio una florecita al presidente Lacalle, y el presidente Petro dice que esa florecita simboliza el entendimiento de la izquierda y de la derecha. Estuvo generoso con todos, además, le habló bien del presidente Lacalle, que es un presidente de izquierda, de derecha. Y sin embargo dijo que era un hombre decente y que tenía coincidencias con él. En fin, la prensa uruguaya hoy destaca esos elogios del presidente Petro al presidente Lacalle. Fue curioso. Y todavía no ha entregado la Cruz de Boyacá, ¿no? La entrega hoy ahora, en un ratito. Estaba diciendo el ahora, presidente Petro es muy amable cuando sale fuera de Colombia. En Colombia él está en un modo un poquito más hostil, en modo de pelea, para ponerlo. Pero Néstor, ¿sabe que me llamó la atención hablando de Ricardo Bonilla, que sigue siendo ministro de Hacienda, a pesar de que ya fue nombrado el doctor Diego Guevara, todavía no se ha posesionado? Digo, me llamó la atención el video que envió ayer en la tarde el ministro Bonilla, explicando su renuncia y hablando sobre lo que viene para él. ¿Me va a hablar de la frase? Claro, un video de 52 segundos que comienza con una frase que me parece, no sé si llamativa, pero pues por lo menos sí deja preguntas. Dijo el ministro Bonilla: el presidente Gustavo Petro siempre estuvo enterado de mis acciones. Claro, él defiende la legalidad. El ministro Bonilla dice que él nunca cometió ilegalidades, que nunca compró silencios, ni compró votos, ni usó cupos indicativos. Lo dice en ese video, pero comienza con la frase que evidentemente puede ser un mensaje: el presidente Gustavo Petro siempre, dice Ricardo Bonilla, estuvo enterado de mis acciones. La frase completa es: el presidente estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público. Así es. ¿Usted está interpretando que eso quiere decir que el presidente sabía que el ministro estaba comprando congresistas? No, Néstor. Está hilando delgado. No, yo solamente planteo una duda que también se ha puesto sobre la mesa desde diferentes sectores, Néstor. Hoy están encartados Olmedo López, que fue uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro durante la campaña del 2022. Está detenido. Está ante la justicia y tendrá que responder seguramente Sandra Ortiz, alta consejera presidencial para las regiones, que está a punto de ir a la cárcel. Va para la cárcel. Sí. Está a punto de ser imputado César Manrique, que fue director de la Función Pública, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Está muy mencionado en el escándalo como presunto responsable y direccionador Carlos Ramón González, que era director del Departamento Administrativo de la Presidencia y trabajaba en la oficina de al lado del presidente Gustavo Petro. Está emproblemado Ricardo Bonilla, el hombre de las galletas en materia económica, el ministro de Hacienda. Y está mencionado y emproblemado el hombre que hacía la política y el directo relacionado con los congresistas, que era el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. La pregunta que hacen es: ¿todos sabían y estaban enterados, pero el presidente no sabía? Esa pregunta yo la he oído en el pasado, ¿no? De si fue a sus espaldas. Pero me parece, Ricardo, para serle sincero, la frase de Ricardo Bonilla va acompañada de soy inocente. El ministro Bonilla no está diciendo que él es culpable. No, por eso le digo, claro, él niega todo, pero dice: el presidente estuvo enterado de todo lo que yo hice. Sí, no. Néstor, pero es que separando a Bonilla de los otros, porque son situaciones distintas, también hay que diferenciar entre... No son situaciones distintas, es la misma.
No. Una cosa es preguntar por unos contratos y otra cosa es dar la orden de entregar una plata al presidente del Senado, por ejemplo. O sea que no es lo mismo. ¿Y la plata de dónde salió? Es muy distinto. La eso plata es otra salió cosa. del Ministerio de Hacienda directo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Eso es otra cosa. El presidente Petro le pidió la renuncia al ministro de Hacienda, entonces, ¿por qué razón? Porque está envuelto en este escándalo. ¿Y por qué razón si no es la misma cosa? No es la misma cosa. Si permiten que explique. Una cosa es los cupos indicativos y las gestiones por presión de congresistas. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Puede ser inconveniente, dañino para la democracia, pero eso es una práctica reiteradísima en todos los gobiernos porque los congresistas tienen capacidad de chantaje, especialmente los de la Comisión Interparlamentaria. Eso aparentemente es lo que hizo Bonilla. Aquí nadie ha dicho que Bonilla es cómplice de robarse esa plata que iba a llegar a unos alcaldes de los congresistas. Y si es así, según la fiscalía, pero permítame termino. Según la fiscalía, ustedes quieren decir que todo es lo mismo, que todos están robando con las maletas y es distinto. Según la fiscalía, Olmedo López, y le leo textualmente el preacuerdo, Néstor, de Olmedo López con la fiscalía. Olmedo López, director de gestión de riesgo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estarían interesados indebidamente Ricardo, los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda. Julio Elías Chagui, Guadid Mansur. Álvaro tiene razón en una cosa. Señor. El ministro Bonilla no ha sido acusado de robarse un peso a diferencia de Olmedo López. Y una cosa es que a un ministro le digan, ministro, ayúdeme a que este contrato está parado, y un ministro que tiene afán con los empréstitos pregunte qué hubo con eso, y otra cosa es comprar al presidente del Senado y tal, que Bonilla no está acusado de eso. ¿Es igual de grave el efectivo que el contrato? No, eso no es cierto. Sí, claro, para la justicia sí, ¿no? A ver, pero permítame desarrollo la idea. Si lo que hizo el ministro Bonilla está dentro de la línea de lo que hacen normalmente los ministros, muchos y especialmente los de Hacienda. Ese es el cuento de Petro de que aquí todos han hecho lo mismo. De que no es ningún cuento. Bueno, José Antonio Campo acaba de negarlo. Permítame desarrollar la idea. De desmentirlo. Pero Álvaro, a él no le tocó porque él empezó el gobierno. Pero entonces no son todos los ministros de Hacienda. No son todos, pero sí es muy común que los ministros hagan gestión por presión de los congresistas y permitan unos cupos indicativos. Todos lo sabemos, ahora no nos hagamos los tontos. Entonces, para que lo de Bonilla no sea un falso positivo de ponerle las botas de delincuente por hacer lo que han hecho muchos ministros de Hacienda con estas gestiones y cupos indicativos, se debería, pero déjeme terminar la idea. Es que usted tiene razón, le voy a decir, tiene razón en una cosa. Eso lo ha repetido 90,000 veces. Es posible que el ministro de Hacienda no se haya robado un peso, pero el ministro de Hacienda hizo una adición presupuestal de 700 todos los ministros hacen, para que se la robaran. Se la robaran. Usted no sabe, Néstor, usted no puede acusar al ministro porque usted no tiene pruebas de que era para que se lo robara. La línea delgadita de que el ministro giró una plata para dar contratos quiere decir que él autorizó la adición. Eso lo hacen todos los ministros y en la prensa tiene que ser responsable. Pero dígame permítame decir una frase. Pero, Álvaro, dígame qué otro ministro, dígame qué adición presupuestal hizo otro ministro. Entonces sigan ustedes pues porque no pude desarrollar la idea. Bueno, acepto la pataleta cuando uno se queda sin argumentos. Álvaro. No es ninguna pataleta, no es ninguna falta de argumentos. Simplemente ustedes no dejan dar los argumentos. Vale, si usted no quiere decirme cuál es el otro ministro pues de Hacienda. Es muy fácil generalizar y no individualizar. Así, muy fácil. Pero Néstor, mire, es que yo quería hacer una opinión en relación con el tema de que el presidente estaba enterado de todas las cosas que yo hacía, o en fin, la frase que utilizó el ministro Bonilla ayer, que efectivamente es la frase más importante de todo lo que el presidente estaba enterado, claro, que es evidentemente la frase más importante de esa declaración, porque la pregunta es si el presidente sabía que había ese tipo de relacionamiento con el Congreso. No digamos
si sabía que lo particular de que había un contrato en Cotorra y que era un congresista el que iba a recibir 25.000 millones o alguna cosa así, pero si sabía que era el tipo de relacionamiento que hacía el gobierno con el Congreso. Y la respuesta, a mi modo de ver, es sí. E incluso la adoptó el propio presidente Petro, o por lo menos el presidente sí sabía cuál era el tipo de relacionamiento que tenía su gobierno con el Congreso. Y digo más, que fue prácticamente él mismo el que dio esa instrucción. Y eso ocurrió en el cambio de ministro de Interior entre el ministro Alfonso Prada y el ministro Luis Fernando Velasco, que vino después de cuando el presidente él mismo destruyó su coalición de gobierno. ¿Qué fue lo que se impuso en ese momento al interior del gobierno? Mire, aquí tratamos de hablar con los partidos, y que había unos partidos de gobierno, y tratábamos de hablar con el presidente Gaviria y con el directorio del Partido Conservador, y ahí no logramos conseguir las mayorías. Vamos a hacer, le vendieron la idea al presidente, o el mismo presidente la propuso, yo no sé quién, porque no conozco las intimidades de esa conversación, pero el hecho es que acordaron hacer, como lo dice Ricardo, negociación al detal. Y negociación al detal es todo eso que hemos oído hablar en estos días. Es llamar a un señor que incluso a muchos les llama la atención, pero ¿cómo así si hay unos de la oposición? Pero si fulanito no hace sino oponerse y hablar mal del presidente Petro, porque la negociación al detal es así, por debajo de cuerda, uno a uno, así como ha quedado totalmente retratada en todo lo que hemos conocido de la unidad de gestión de riesgo. Héctor, y yo creo que cuando el presidente Petro, en lo de la ingenuidad, nos extorsionaron, el presidente Petro habla en la primera persona del plural, dice nos, ¿no? Claro, Néstor, pero